Aquella noche me fui a dar mi paseo cotidiano por Washington Park, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Me sentía totalmente comprometido. No cabía echarse atrás ahora y miraba el futuro de cara. Ya no era honrado, ni siquiera escrupuloso, pero no tenía ganas de engañar a Tessie, ni de engañarme a mí mismo. La única pasión de mi vida había sido enterrada en aquel soleado bosque de Bretaña. ¿Enterrada para siempre? La esperanza clamaba ¡no! Durante 3 años había esperado pasos en el umbral de mi casa. ¿Había olvidado a Silvia? No, exclamaba la esperanza. He dicho yo que no era honrado. Es verdad. Es verdad, pero tampoco puedo decir que fuese un malvado de melodrama precisamente. Había llevado una vida fácil y atolondrada, tomando a aquello que me brindaba placer y lamentando y deplorando, con amargura a veces, las consecuencias. Solo en una cosa, en mi pintura, me portaba con seriedad, y con aquello que yacía oculto o perdido en los bosques de Bretaña. Era demasiado tarde para lamentar lo que había ocurrido durante el día. Tanto si fue piedad, como si fue una ternura repentina ante su tristeza, o el impulso brutal de una vanidad halagada, ya daba lo mismo, y a menos que yo deseara destrozar su corazón inocente, había de seguir la senda trazada ante mí. El fuego y la fuerza, la hondura de la pasión, de un amor que yo jamás había ni siquiera sospechado con toda mi supuesta experiencia del mundo, no me dejaban otra alternativa que corresponderla o despedirla. No sé si fue porque soy demasiado cobarde para infligir dolor a los demás, o si es que tengo poco de puritano, pero el hecho es que me negué a rechazar la responsabilidad de aquel impensado beso. Y, por otra parte, no tuve tiempo de hacerlo antes de que se abriesen las puertas de su corazón y se derramasen en abundancia sus sentimientos. Los que cumplen de ordinario con su deber y encuentran una sombría satisfacción en torturarse a sí mismos y a los demás, se habrían resistido. Yo no, no me atreví. Cuando disminuyó la tempestad, le dije que habría sido mejor para ella haber amado a Edburgh y llevar un sencillo anillo de oro. Pero no quiso escucharme, y yo pensé que si ella había decidido a amar a alguien con quien no podía casarse, quizá lo mejor era haberme escogido a mí. Al menos podría tratarla con inteligente afecto, y cuando ella se cansara de su apasionamiento, no quedaría deshonrada. Sobre este punto yo estaba decidido, aunque sabía lo difícil que sería. Recordé cómo suelen terminar los amores platónicos y cómo me molestaba siempre enterarme de su prosaico final. Sabía lo mucho que suponía para un hombre tan poco escrupuloso como yo emprender unas relaciones de este tipo, y tuve miedo del futuro, pero en ningún momento dudé que ella estaría segura conmigo. De haber sido otra mujer no habría mareado la cabeza con tantos escrúpulos. Pero ni se me ocurrió siquiera la idea de sacrificar a Tessie como habría hecho con una mujer de mundo. Miraba el porvenir con entera equidad y veía los distintos finales probables del asunto. O bien ella se cansaría de mí, o se sentiría tan desdichada que yo tendría finalmente que casarme con ella o separarme. Si nos casábamos, no seríamos felices. Yo por estar casado con una mujer que no me convenía, y ella por estarlo con un hombre que no le convenía a ninguna mujer. Mi pasada vida difícilmente me daba derecho a casarme. Si me apartaba, quizá cayera ella enferma, pero se recuperaría y acabaría casándose con algún Edburgh. Pero también podía cometer alguna tontería por atolondramiento o de manera deliberada. Por otra parte, si ella se cansaba de mí, entonces tenía ante sí la vida entera, con maravillosas perspectivas de Edisburghs y anillos de bodas, y mellizos, y pisos en Harlem, y Dios sabe qué. Mientras paseaba por entre los árboles vecinos al Washington Arch, decidí que en cualquier caso ella encontraría en mí un verdadero amigo, y ya veríamos qué pasaba. Luego volví a casa y me puse el traje de etiqueta porque había encontrado una pequeña nota perfumada en mi aparador que decía «Espérame con un coche en la salida de artistas a las 11» y firmaba Edith Carmichael, Metropolitan Theatre. Esa noche cené, o más bien cenamos la señorita Carmichael y yo, en el Solari, y justamente empezaba la aurora a dorar la cruz de la iglesia Memorial
cuando llegué a Washington Square después de haber dejado a Edith en el Brunswick. No había un alma por el parque cuando atravesé la arboleda. Tomé el paseo que va desde la estatua de Garibaldi al edificio de los apartamentos Hamilton. Al pasar por el atrio de la iglesia, vi una figura en la escalinata de piedra. A pesar mío, me corrió un escalofrío por el cuerpo ante la visión de su hinchada cara blancuzca. Apreté el paso. Entonces le oí murmurar algo, tal vez dirigiéndose a mí o tal vez hablando consigo mismo. Pero yo me puse furioso ante la posibilidad de que semejante individuo se dirigiese a mí. Me dieron ganas de darle la vuelta y romperle la cabeza de un bastonazo, pero seguí mi camino, entré en el edificio y me fui a mi apartamento. Estuve un rato dando vueltas en la cama intentando olvidarme de su voz, pero no podía. Tenía la cabeza llena de ese murmullo, denso como el humo oleoso de una caldera de asfalto, como el olor pestilente de la podre. Y mientras me revolvía en el lecho, se fue haciendo más clara y distinta su voz en mis oídos, y comencé a entender las palabras que había murmurado. Me llegaban lentamente, como el recuerdo remoto que se va abriendo a la luz, y por fin llegué a comprender su sentido. Decía: has encontrado el signo amarillo. Has encontrado el signo amarillo. Has encontrado el signo amarillo. Me puse furioso. ¿Qué quería decir con eso? Lo maldije a él y a su familia. Cambié de postura y me dormí. Pero más tarde, al despertarme, me encontraba pálido y ojeroso. Había soñado lo mismo que la noche anterior y me sentía más desazonado de lo que habría deseado. Me vestí y bajé al estudio. Tessie estaba sentada junto a la ventana. Al entrar yo, se levantó y me rodeó el cuello con sus brazos para ofrecerme un beso inocente. La encontré tan dulce y tan deliciosa que la volví a besar y luego fui a sentarme delante del caballete. Oye, ¿dónde está el estudio que empecé ayer? Tuve la impresión de que Tessie lo sabía, pero no contestó. Empecé a registrar entre las pilas de lienzos. Date prisa, Tess, dije, prepárate. Tengo que aprovechar la luz de la mañana. Cuando terminé finalmente de buscar entre los demás lienzos y mirar por toda la habitación, me di cuenta de que Tessie estaba de pie junto al biombo con las ropas puestas todavía. ¿Qué te ocurre?, pregunté. ¿No te sientes bien? Sí. Entonces date prisa. ¿Quieres que pose como he posado siempre? Entonces comprendí que había una nueva complicación. Por supuesto, había perdido la mejor modelo de desnudo que había conocido. Miré a Tessie. Su cara era de color escarlata. ¡Ay! Habíamos comido del árbol de la ciencia, y el paraíso y la inocencia natural se habían convertido en sueños del pasado. Quiero decir, para ella. Supongo que notó mi cara de desencanto porque dijo: posaré si lo deseas. El estudio está detrás del biombo. He sido yo quien lo ha puesto allí. No, dije. Empezaremos otro cuadro. Fui a mi armario y saqué un disfraz de moro con lentejuelas que relucían primorosamente. Era un traje auténtico. Tessie lo recogió y pasó tras el biombo. Cuando salió de allí me quedé asombrado. Su cabello largo y negro estaba ceñido por una corona de turquesas que cruzaba sobre su frente y los extremos se enroscaban en torno a su brillante cinturón. Sus pies estaban enfundados en unas babuchas puntiagudas con adornos de bordado y la falda de su vestido, curiosamente recamada de arabescos de plata, le caía hasta los tobillos. El azul metálico del chaleco y la chaquetilla morisca, adornados con lentejuelas y turquesas, le sentaban maravillosamente. Avanzó hacia mí con el rostro levantado, sonriendo. Me metí la mano en el bolsillo, saqué una cadena de oro con una cruz y se la coloqué sobre la cabeza. Es tuya, Tessie. ¿Mía?, balbució. Tuya. Ahora ve, que tienes que posar. Entonces echó a correr con una sonrisa radiante hacia el biombo y reapareció con una cajita sobre la que estaba escrito mi nombre. Quería dártela esta noche antes de marcharme, dijo, pero ya no puedo esperar. Abrí la caja. Sobre el rosado algodón del interior había un broche de ónice negro, en el que se incrustaba un curioso símbolo o letra de oro. No era árabe, ni chino, ni, como averigüé más tarde,
pertenecía a ningún alfabeto humano. «Es todo cuanto puedo regalarte como recuerdo», dijo tímidamente. Yo estaba molesto, pero le dije lo mucho que lo estimaría y le prometí ponérmelo siempre. Ella me lo prendió en la chaqueta bajo la solapa. «Qué tonta eres, Tess. Haberme comprado una cosa tan cara». «No la he comprado», rió ella. «¿De dónde la has sacado?» Entonces me contó cómo lo había encontrado un día viniendo del acuario de Bathory. Durante algún tiempo se dedicó a mirar en los anuncios de los periódicos, pero después perdió la esperanza de dar con su propietario. «Fue el invierno pasado», dijo, «el mismo día que tuve por primera vez ese horrible sueño de la carroza fúnebre». Me acordé de mi sueño de la noche anterior, pero no dije nada. Mi carboncillo revoloteaba sobre un lienzo nuevo. Tessie permaneció inmóvil en la plataforma. El día siguiente fue desastroso para mí. Al cambiar un cuadro de un caballete a otro resbalé en el suelo recién encerado y caí con tan mala fortuna que me lastimé las muñecas y no pude volver a coger un pincel en toda la tarde. Me volví obligado a vagar por el estudio mirando los dibujos sin terminar, contemplando los bocetos y echando chispas por los ojos, hasta que ya desesperado me senté a fumar y a morderme las uñas de rabia. La lluvia azotaba los cristales de la ventana. Redoblaba con un tambor sobre el tejado de la iglesia, poniéndome nervioso con su interminable tableteo. Tessie cosía junto a la ventana, y a cada momento levantaba la cabeza para mirarme con una compasión tan ingenua que empecé a sentirme avergonzado de mi irritación. Así que traté de buscar algo con qué entretenerme. Había leído todas las revistas y todos los libros de la biblioteca, pero para hacer algo fui a las estanterías y las abrí con el codo. Conocía cada libro por su color. Pasé revista a todos, despacio y silbando para mantener un poco de humor. Iba a dar la vuelta para entrar en el comedor, cuando reparé en un libro encuadernado en piel de serpiente que estaba en un rincón del estante de arriba, en el último cuerpo de la estantería. No recordaba haberlo visto hoy. Pese a mi estatura, no pude descifrar el borroso título de su lomo. Entré en el salón y llamé a Tessie, que vino y se encaramó para alcanzármelo. «¿Qué es?», pregunté. «El Rey Amarillo». Me quedé perplejo. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Cómo había llegado a mi casa? Hacía mucho tiempo que yo había decidido no abrir jamás el libro ese y no comprarlo por nada del mundo. Incluso por miedo a que la curiosidad pudiera tentarme a abrirlo, apartaba la mirada de él cuando entraba en una librería y lo tenía por casualidad. De haber sentido deseos de leerlo alguna vez, la espantosa tragedia del joven Castaño, a quien conocía, me habría disuadido de abrir sus páginas infames. Me he negado siempre a escuchar cualquier referencia a ese libro, y desde luego nadie se ha atrevido a discutir su segunda parte en voz alta, de modo que yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de lo que estas páginas podían revelar. Contemplé la encuadernación jaspeada y ponzoñosa como hubiera contemplado una culebra. «No lo toques, Tessie, baja de allí». Como es natural, mi advertencia fue suficiente para suscitar su curiosidad, y antes de que yo pudiera evitarlo, cogió el libro y se alejó riendo y danzando hacia el estudio. La llamé, pero ella se escurrió de mis manos inútiles con atormentadora sonrisa. La seguí con cierta impaciencia. «¡Tessie!», grité entrando en la biblioteca. «Escucha, te lo digo en serio, deja ese libro. No quiero que lo abras». No estaba en la biblioteca. Recorrí los 2 salones, luego los dormitorios, el cuarto del servicio, la cocina, y finalmente regresé a la biblioteca y empecé una búsqueda sistemática. Se había escondido tan bien que me costó media hora encontrarla. Estaba agachada, pálida y muda, junto a la ventana de la despensa del piso de arriba. Al primer golpe de vista comprendí que su insensatez había sido castigada. El Rey Amarillo estaba caído a sus pies. La cogí de la mano y la llevé al estudio. Estaba alelada. Cuando le dije que se tendiera en el sofá, me obedeció sin decir una palabra. Al cabo de un rato cerró los ojos y su respiración se hizo regular y profunda, pero no pude averiguar si dormía o no. Estuve un rato muy largo sentado junto a ella, pero ni se removió ni habló. Por último, me levanté, entré en la desmantelada despensa y cogí el libro con la mano menos lastimada. Pesaba.
No obstante, lo llevé otra vez al estudio, me senté en la alfombra junto al sofá, lo abrí y me lo leí de cabo a rabo. Cuando, desfallecido por el exceso de emociones, solté el libro y me recosté cansado contra el sofá, Tessie abrió los ojos y me miró. Llevábamos ya un rato hablando en tono monótono y forzado. Entonces me di cuenta de que estábamos comentando El Rey Amarillo. ¡Ah! ¡Qué pecado escribir tales palabras! Palabras que son claras como el cristal, limpias y musicales, como un manantial burbujeante. Palabras que resplandecen y destellan como los diamantes emponzoñados de los Médicis. ¡Ah! La perversidad. La condenación desesperada de un alma capaz de fascinar y paralizar a las humanas criaturas con tales palabras. Con esas palabras que lo mismo las comprende el sabio que el ignorante, con esas palabras que son más preciosas que las joyas, más suaves que la música, más espantosas que la muerte. Continuamos hablando sin preocuparnos de las sombras que iban aumentando. Ella me suplicó que tirase el broche de ónice negro, porque ahora sabíamos que aquella extraña incrustación de oro era el signo amarillo. Nunca comprenderé por qué me negué, aunque en este momento, aquí en mi dormitorio donde escribo esta mi confesión, me alegraría saber qué fue lo que me impidió arrancar el signo amarillo de mi pecho y tirarlo al fuego. Estoy seguro de que yo deseaba hacerlo y sin embargo Tessie me lo estuvo pidiendo en vano. Cayó la noche y siguieron pasando las horas. Nosotros continuábamos hablando en voz baja sobre el rey y la máscara pálida, y sonaron las 12 en los oscuros campanarios de la ciudad envuelta por la niebla. Hablamos de Hastur y de Casilda, y mientras la niebla chocaba contra los desnudos cristales de la ventana, como el oleaje de las nubes que corre a estrellarse en las riberas de Ali. La casa estaba ahora en silencio. Ni un ruido se oía en las calles invadidas de bruma. Tessie yacía entre cojines. Su cara era una mancha gris en la oscuridad, pero sus manos apretaban las mías, y yo sabía que ella leía mis pensamientos como yo podía leer los suyos, porque los dos habíamos comprendido el misterio de las Híadas, y ante nosotros se alzaba el fantasma de la verdad. Entonces, mientras nos hablábamos en ese lenguaje mudo de pensamientos, se agitaron las sombras en la oscuridad que nos envolvía, y allá lejos, en la calle, oímos algo. Un ruido que se fue acercando más y más, como un apagado rechinar de ruedas. De pronto cesó ante la entrada. Me precipité a la ventana y vi la carroza fúnebre, negra y emplumada. El portal de la casa se abrió y se volvió a cerrar. Me acerqué temblando hasta mi puerta y eché el cerrojo, aunque sabía que no había cerrojos ni cerraduras que me protegieran de aquella criatura que venía por el signo amarillo. La oí avanzar despacio por el recibimiento. Cuando llegó a la puerta, los cerrojos se desmoronaron, podridos al tocarlos. Entró. Con los ojos desorbitados traté de escudriñar la oscuridad, pero aunque estaba en la habitación no lo vi. Solo grité al sentir que me envolvía en su abrazo frío y blando. Me debatí con furia mortal, pero tenía las manos inútiles. Me arrancó el broche de ónice de la chaqueta y me golpeó de lleno en la cara. Luego, al caer, oí el grito leve de Tessie al abandonarla a su espíritu y su vida. Y mientras caía, aunque deseé seguirla, porque sabía que el rey amarillo había abierto su andrajoso manto y ya solo me quedaba implorar a Dios. Podría decir más, pero al mundo no le servirá de nada. En cuanto a mí, ningún ser humano puede ayudarme. Estoy sin esperanza. Mientras escribo aquí en la cama, sin preocuparme siquiera de si moriré o no antes de terminar. Puedo ver cómo el médico recoge sus polvos y sus frascos, cómo hace un gesto vago al buen sacerdote que tengo a mi lado y cómo éste comprende. A la gente le gustaría conocer los detalles de la tragedia. A esa gente que escribe libros e imprime millones de periódicos. Pero no escribiré más. El padre confesor sellará mis últimas palabras con un sello sagrado cuando su santo oficio haya concluido. La gente, los habitantes de este mundo extraño, pueden enviar a sus criaturas a las casas arruinadas y a los hogares conmovidos por la muerte. Sus periódicos se cebarán en la sangre y las lágrimas. Pero conmigo, sus espías deberán detenerse ante el confesionario.
Saben que Tessie ha muerto y que no tardaré en seguirla. Saben que los vecinos de mi casa, sobresaltados por un grito infernal, se agolparon en mi habitación, donde encontraron a una persona que vivía aún y otras dos muertas. Pero no saben lo que voy a decir. No saben que el médico, señalando un bulto horrible y descompuesto que yacía en el suelo, el cadáver del vigilante de la iglesia, dijo: «Es incomprensible. Ese hombre debe haber muerto hace meses». Siento que mi fin se acerca. Quisiera que el sacerdote